Continuando con el programa, vamos a continuar con la experiencia de un modelo de atención con enfoque basado en valor, unidad de diagnóstico rápido cardiovascular. Está a cargo de Carolina Castro. Carolina es enfermera de la Universidad de Antioquia. Cuenta con una especialización cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana, enmóloga de la Universidad CES y se desempeña en la actualidad como coordinadora de la unidad cardiovascular de la Clínica El Rosario. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenas tardes. Bueno, es un placer para mí estar acá para contarles nuestra experiencia con la unidad de diagnóstico rápido cardiovascular de la Clínica El Rosario. Para iniciar entonces la presentación, trajimos una frase de nuestra fundadora que es Maripuzpan: por los enfermos harán todo lo que la caridad pueda inspirarles. Entonces, siempre por nuestros pacientes estamos haciendo todo lo mejor que podemos. Para ponerlos un poquito en contexto en cuanto a la clínica en la que trabajo, entonces nosotros estamos en la ciudad de Medellín y tenemos dos sedes, una sede centro, que está pues muy cerca al centro de Medellín, y la sede en la que estamos, el servicio de cardiología, es la sede del Tesoro, que es en el Poblado, al sur de la ciudad. Dentro del servicio de cardiología tenemos 4 servicios habilitados que yo coordino. Tenemos cardiología no invasiva, cardiología invasiva y hemodinamia, cirugía cardiovascular y consulta externa de cardiología. En cuanto a la misión entonces de la clínica, pues digamos que lo más importante que tenemos en la misión entonces es prestar servicios de alta complejidad centrados en la persona con un equipo humano cálido para alcanzar desenlaces clínicos superiores. Y nosotros tenemos un énfasis muy grande en humanización por ser una comunidad religiosa, pues digamos que la fundadora de la clínica, ¿cierto? En cuanto a la visión entonces de nuestra institución, en este momento estamos trabajando para tener atención basada en valor y consolidarnos como una institución con estándares superiores de calidad y con formación de centros de cuidado clínico. En cuanto al modelo de atención, entonces lo veíamos esta mañana en la explicación del doctor de Imbanaco. Muchas instituciones creo que estamos trabajando pues con este modelo de atención basado en valor que pues el que creó esto es el doctor Porter, y ahorita pues muchos estamos trabajando pues con esta metodología. Nosotros también le estamos aplicando a la triple meta, que son los desenlaces clínicos superiores, las experiencias memorables para las personas y la eficiencia operacional y sostenible. Pensando entonces en este modelo de atención, la clínica crea el programa de gestión clínica excelente y segura, y este programa apunta a cumplir la oferta de valor de nuestra institución, que es amor que acompaña y servicio que alivia. Para ponerlos entonces ya pues como en contexto de la creación de nuestra unidad de diagnóstico rápido cardiovascular, como muchas de las cosas que han presentado acá, surgimos en medio de la pandemia. Cuando llegó el COVID-19, nosotros solamente nos dedicábamos a hacer el diagnóstico de los pacientes y el tratamiento, ¿sí? El paciente siempre ingresaba por el servicio de urgencias, allá lo veían los urgentólogos, los médicos generales, le ordenaban pues su hospitalización o sus exámenes diagnósticos, y nosotros nos encargábamos de atender el paciente pues en sus exámenes y hacerle lo que requiriera, el cateterismo, la cirugía, ¿sí? Pero digamos que no éramos los encargados de hacer ese proceso desde que el paciente ingresaba. Cuando la pandemia llegó, nuestros pacientes obviamente tenían mucho miedo de ir al servicio de urgencias, pues nadie quería ir a unas urgencias llenas de pacientes respiratorios. Entonces empezaron a llamarnos y a decirnos, tengo miedo de ir a la cita, tengo miedo de ir a urgencias, tengo dolor en el pecho, se me están hinchando los pies, tengo disnea, se me está subiendo la presión, y la única opción que en ese momento podíamos darles era la telemedicina. Empezamos a controlarlos por telemedicina, pero eso no era suficiente, el paciente seguía en su casa descompensado.
Entonces, digamos que esto fue una oportunidad como para decir qué vamos a hacer. Hay que crear un plan de contingencia, qué vamos a hacer con estos pacientes y con muchos otros que atendíamos en la clínica, el paciente oncológico, la paciente de ginecobstetricia. Entonces, el plan de contingencia en ese momento fue crear, digamos que urgencias o satélites de urgencias especializadas en este tipo de pacientes. Entonces, creamos la unidad de diagnóstico rápido cardiovascular. Nosotros, digamos que ya teníamos este proyecto en mente desde hacía mucho tiempo con los cardiólogos clínicos del servicio y lo habíamos pensado siempre como una unidad de dolor torácico, nos habíamos referenciado mucho, sobre todo con la literatura española, porque allá es fuerte ese tema de unidad de dolor torácico y ya teníamos claro cómo podía funcionar el servicio. Entonces, en ese momento aprovechamos y dijimos, bueno, abramos la unidad de diagnóstico rápido, no solamente va a ser para dolor torácico, como lo habíamos contemplado al principio, vamos a atender pacientes que también, pues de todas las patologías cardiovasculares, entonces empezamos a recibir pacientes urgentes de dolor torácico, de arritmias cardíacas, de falla cardíaca descompensada, de síncope de origen cardiogénico, etcétera. O sea, todo lo cardiovascular. ¿Qué queríamos nosotros entonces? Garantizar un flujo eficiente para el cuidado de estos pacientes y que el proceso de atención fuera seguro para ellos y pues no tuvieran contacto con pacientes respiratorios, ¿cierto? Entonces, inició la unidad de diagnóstico rápido, la creamos en julio del 2020. Cualquier día nos dijeron como, bueno, a partir de mañana hay que abrir la unidad. No teníamos, digamos que el espacio, o sea, teníamos un espacio más bien pequeño. Siempre habíamos dicho que había que hacer un montón de remodelaciones estructurales para poder crear la unidad, pero en ese momento nos tocó abrirla como estábamos. Entonces empezamos a atender pacientes con 4 cubículos, los dotamos todos pues con monitoría continua, se contrataron 2 médicos generales adicionales porque ya teníamos 3 médicos generales entrenados en cardiología hacía muchísimos años, que eran como los médicos de enlace de cardiología. Entrenamos otras 2 auxiliares de enfermería adicionales a las que teníamos en el servicio y bueno, arrancamos con el servicio en el espacio que teníamos. ¿Qué queríamos entonces con este espacio? Queríamos darle al paciente una atención especializada y enfocada en la patología cardiovascular. Queríamos hacer una identificación rápida y eficiente de pacientes de bajo riesgo cardiovascular, estratificación del riesgo en pacientes con diagnóstico incierto y detección temprana y efectiva de patologías cardiovasculares graves y fatales. Entonces ahí íbamos, digamos que a diagnosticar el paciente tanto de bajo como de medio y de alto riesgo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos entonces? Porque todavía, pues, o sea, desde ese momento hasta acá seguimos y hemos hecho muchas modificaciones. Entonces, la atención se basa en la clasificación rápida en grupos de diferente riesgo. Se utilizan datos clínicos y un electrocardiograma inicial que se toma en triaje. Y tenemos pues como una meta que es que el tiempo de triaje debe ser en los primeros 10 minutos de la llegada del paciente a la clínica, por lo que todo esto hay que hacerlo rápidamente en el servicio de urgencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la metodología? Basándonos pues en los pilares de atención basada en valor, entonces empezamos a decir qué vamos a hacer para las experiencias, pues como para que sea buena la experiencia de las personas. Entonces lo que hicimos fue pues como pensar cómo íbamos a hacer para que ese paciente tuviera una atención ágil, que transitara fácilmente desde el servicio de urgencias hasta donde nosotros estamos, porque además urgencias está en el primer piso y nosotros estamos en el 8º piso de la clínica, ¿cierto? Entonces no podíamos asumir el triaje del paciente nosotros porque pues el triaje se debe hacer en urgencias, pero queríamos que el paciente pues de una forma segura llegara a donde nosotros. Entonces la clínica implementó una enfermera una enfermera anfitriona se llama, que ese modelo ya lo habíamos visto en una aseguradora de la ciudad. Implementamos ese modelo y lo que hacemos entonces es que el paciente llega a admisiones, hace su registro pues con su documento de identidad, admisiones, urgencias, pregunta al paciente
Pues, ¿por qué está consultando? Si el paciente dice tengo dolor en el pecho, pues que es uno de los, digamos, diagnósticos más graves de los que manejamos, inmediatamente ellos activan una alerta por Teams al jefe que está en triaje o al médico que está en triaje, y ese paciente le dan prioridad por delante de todos los que estén, obviamente, en la sala de espera de urgencias. Entonces, ese paciente ya ellos tienen claro, los de triaje tienen claro que ese paciente hay que pasarlo en menos de 10 minutos y hay que hacerle un electrocardiograma inicial para poderle hacer el diagnóstico. En cuanto a desenlaces clínicos, entonces, la idea pues es que el estado de salud del paciente obviamente no se deteriore, ¿cierto? Que haya una atención tan oportuna que podamos detectar a tiempo pues si es de alto riesgo y hacer todo lo que el paciente necesita, y en eficiencia operacional pues obviamente mejorar la utilización de los recursos, porque pues si el paciente accede rápido a un servicio donde le van a hacer el diagnóstico, va a tener menos complicaciones a largo plazo, menos falla renal, menos falla cardíaca, menos falla multiorgánica, y pues eso nos va a ayudar a nosotros como institución a mejorar la eficiencia de los recursos y al sistema de salud obviamente también. Bueno, entonces ya les había mencionado, esa es la ruta de atención. El paciente llega a triaje de urgencias, hacen el triaje en menos de 10 minutos, se clasifican, los de dolor torácico se clasifican todos como triaje 2. El paciente entonces es comentado con el médico de la unidad. Él inmediatamente, pues obviamente cuando sabe que es dolor torácico, tráigalo. La enfermera anfitriona lo sube en silla de ruedas al 8º piso y pues allá ya es evaluado por el médico general entrenado en cardiología. Se le hace al paciente un examen físico, un electrocardiograma nuevamente, se le hacen laboratorios, se le hace ecocardiograma, prueba de esfuerzo, angiotac, ecoestrés, pues todas las pruebas que el paciente necesite para aclarar su diagnóstico. Si las troponinas, específicamente con las troponinas o la ecoestrés salen alteradas, el paciente pues es evaluado por cardiología, siempre hay un cardiólogo que está pues ahí en el servicio, y ya le generan la orden de arteriografía coronaria, el paciente es llevado a hemodinamia. De hemodinamia, según lo que encontremos, entonces el paciente es llevado a hospitalización o a UCE. Y si no encontramos nada en los exámenes y se clasifica como un paciente bajo riesgo, el paciente se va de alta con órdenes y con cita de control si la requiere, ¿cierto? Entonces, muchas veces pues la troponina está negativa, la ecoestrés también dio negativa, pero no sé, encontramos el paciente hipertenso, entonces pues, lo diagnosticamos como una angina hipertensiva, pero entonces, obvio, necesita control por cardiología, un mapa de control, una modificación de sus medicamentos, entonces garantizamos como que se vaya con todo ya establecido al momento del alta, y le garantizamos que se vaya con sus citas y sus exámenes de control ya asignados. Bueno, este entonces es como nuestro algoritmo de atención, específicamente con los pacientes de dolor torácico. Después de que le tomamos el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, en urgencias el urgentólogo o el médico general lo lee y determina si el paciente es de alto riesgo, es decir, si tiene un infarto con elevación del ST. Ese paciente no sube a la unidad de nosotros, ese paciente se queda en urgencias, lo maneja el urgentólogo, activa el código de hemodinamia, que es código IMCT, se activa todo el grupo de hemodinamia para hacer el cateterismo de ese paciente rápidamente, se deja en sala de reanimación urgencias para poder monitorizarlo, y después del cateterismo pues lo trasladan a UCE, UCI, dependiendo de las escalas de riesgo, pues como le haya dado su clasificación. Los pacientes de riesgo intermedio entonces, que son el síndrome coronario agudo no ST, la angina inestable, o un paciente con clínica dudosa pues de si en realidad tiene un síndrome coronario. Estos pacientes de riesgo intermedio son los que suben a la unidad, allá les hacemos pues todo el diagnóstico y ya el médico determina si debe ir a UCE, UCI, hospitalización, o si va a ser dado de alta. Bueno, entonces llevamos hasta el momento 2 años con la unidad. En julio de este año cumplimos 2 años. Llevamos una cantidad de indicadores pues que íbamos midiendo como todo el tiempo con los pacientes que habíamos atendido, pero en realidad digamos que no habíamos como materializado bien toda esa información que teníamos de los pacientes.
hasta que, porque dijimos como esperemos un tiempo como para irnos comparando en el tiempo bien a ver cómo van los resultados. Entonces, al momento de hoy entonces tenemos un tiempo promedio de atención en 4.5 horas. Es un tiempo demasiado corto para que el paciente se vaya con un diagnóstico cardiovascular claro. Normalmente nuestros pacientes los ponían, digamos que a voltear en el sistema de salud, ¿cierto? Entonces, no, las troponinas están negativas, te vas con una orden de ecoestrés para tu casa. Pero ese paciente empezaba a saltar por el sistema de salud esperando una autorización para esa ecoestrés, esos mientras le daban la cita, entonces se demoraba en llegar pues a su examen diagnóstico y finalmente el paciente llegaba al servicio, era pues ya con su infarto en curso porque nunca se le había podido hacer el diagnóstico. En este momento los pacientes tienen un diagnóstico claro en 4.5 horas. Tienen una atención integral en hospitalización. Nosotros, pues, obviamente hemos tenido que hacer un trabajo muy arduo, digámoslo así, de estandarizar el manejo de esos pacientes también con el personal de hospitalización, de UCI, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Y si el paciente va a ser egresado, pues sale con un diagnóstico claro y con las citas, como ahorita les contaba. Entonces, los resultados los separamos según los pilares de la triple meta. Entonces, en desenlaces clínicos superiores, al momento de hoy, de estos 2 años que llevamos, tenemos 0% de stroke, 2% de mortalidad, pero este 2% de mortalidad es en los pacientes con IAMST que han hecho arritmias fatales dentro de la sala de hemodinamia al momento de reperfundir la coronaria. Mortalidad a 1 año, 0 pacientes. Hago la claridad de que al paciente le hacemos seguimiento en 1 año si su aseguradora lo permite, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen pólizas y prepagadas, pero también atendemos una gran cantidad de pacientes de EPS y con esos pacientes es muy difícil garantizar el seguimiento a 1 año. Entonces, con los pacientes que su seguro lo permite, pues estamos haciendo pues el control al año y hasta ahora llevamos 0 mortalidad. Falla renal tenemos entonces 2% y en falla cardíaca 0.1%. En cuanto a la experiencia de las personas, entonces esta parte nos ayuda a hacer la atención al usuario. La parte de abajo pues de seguimiento posegreso, los primeros indicadores sí los llevamos nosotros, entonces en tiempo espera de triaje estamos en este momento cumpliendo con los 10 minutos exactamente. En tiempo puerta aguja, que lo medimos en infarto con elevación del ST, estamos en 51 minutos y la meta es 60. Nosotros tenemos una respuesta muy rápida del grupo de hemodinamia, incluyendo las noches, los domingos, los festivos, ahí están todos los infartos con ST a la hora que sea. El seguimiento posegreso, entonces, de atención al usuario, los pacientes nos califican como, les hacen una pregunta sobre adherencia a recomendaciones de cuidado y 99.5% de nuestros pacientes tienen adherencia en este momento. Adherencia al tratamiento farmacológico, 99.1% de los pacientes y el índice de satisfacción, 99.6%. Los pacientes pues uno que está ahí todo el tiempo dentro de la unidad y escucha lo que ellos mismos dicen, ellos ya no quieren ir al servicio de urgencias, sino que siempre que consultan los lleven a las urgencias cardiovasculares, porque a veces nos pasa que el servicio está lleno, nosotros ya nos ampliamos a 7 cubículos y pues seguimos hecho ampliaciones estructurales, pero aún así a veces no damos abasto como para poder atender más pacientes y al paciente hay que dejarlo mientras tanto en urgencias, pero no les gusta, o sea, ya todos quieren ir específicamente a la urgencia cardiovascular. En eficiencia operacional, entonces, en cuanto medimos las complicaciones agudas, en intervencionismo tenemos un 5% de complicaciones que son hematoma y sangrado del sitio de punción. En complicaciones intracoronarias un 1% que es disección de la arteria coronaria. En tiempo de estancia hospitalaria estamos en ese momento en 3.6 días para todos los pacientes cardiovasculares y específicamente para los pacientes que se les hace coronariografía estamos en un tiempo de estancia de 3 días,
que no lo, digamos que lo posterga es el paciente con infarto, que lo tenemos que dejar 72 horas en observación, iniciar la rehabilitación cardíaca y ahí sí enviarlo para su casa. En los pacientes con angina normalmente les hacemos el cateterismo, se reperfunde el vaso, se pone el stent y se dejan hospitalizados solo 24 horas en cuidados especiales. Tenemos unos reingresos menores de 7 días en 1.7%. Hasta ahora llevamos 2.055 pacientes atendidos. Estos pacientes, pues digamos que la mayoría, o pues todos los de dolor torácico, les hemos evitado la progresión de la enfermedad hasta un infarto, pues y una enfermedad catastrófica como es la falla cardíaca posinfarto. Entonces pues son pacientes que se les ha detectado a tiempo su enfermedad coronaria. En cuanto a satisfacción del usuario, ellos nos califican en un 99.6% como muy buena atención, 97.3% muy oportuna, y el 100% de nuestros pacientes dicen que tienen acogida, trato humanizado y algo muy importante, información del personal de la salud. Se les pregunta si el médico y la enfermera sí les dieron información. Estos resultados pues me parecen muy bonitos. Nosotros medimos también por GRDs, la enfermedad coronaria, pues o los pacientes cardiovasculares. Empezamos a medir todo desde el 2019 para podernos comparar antes de la creación de la unidad y ahorita cómo estábamos. Y entonces, por ejemplo, en el triaje, cuando no estaba la unidad, el triaje estaba en 12.5 minutos, ahorita estamos en 10 minutos exactos para el triaje. En tiempo de estancia, entonces, como les contaba, ahorita estamos en 3.6 días, pero en 2019, cuando la unidad no estaba, eran 4.6 días de estancia para el paciente cardiovascular, es decir, que sí hemos disminuido la estancia hospitalaria. En estancia hospitalaria de pacientes con cateterismo eran 5 días en 2019, ahorita estamos en 3. Esto impacta muchísimo pues en el giro cama y en las altas tempranas. Esto nosotros lo analizábamos con los cardiólogos y decíamos, ¿dónde están esos 2 días? Esos 2 días están en que el paciente llegaba a urgencias, lo veía un urgentólogo, el urgentólogo ordenaba los exámenes diagnósticos y la evaluación por cardiología, pero el cardiólogo no lo veía hasta el día siguiente, que veía al paciente en la ronda, le ordenaba el cateterismo, y mientras el trámite administrativo del cateterismo se perdía, digámoslo así, otro día más. Entonces ahí están los 2 días de estancia que nos estamos ahorrando, con que el paciente entre directamente a una unidad donde lo ve el cardiólogo, le ordena todo oportunamente. Bueno, y esta es entonces la cantidad de pacientes que hemos atendido. En 2020, cuando abrimos en ese segundo semestre, atendimos 323 pacientes con un tiempo de diagnóstico de 4.1 horas. En 2021, 975 pacientes con 5.2 horas. Y hasta julio de este año llevamos 755 pacientes con 4.6 horas para el diagnóstico. Entonces, pues hemos aprendido mucho de la creación de esta unidad. Aprendimos que la implementación de unidades especializadas pues generan un valor muy grande para los pacientes, que los podemos atender de una forma muy oportuna, que trabajamos con protocolos y con medicina basada en la evidencia. Nosotros pues obviamente manejamos todos la misma guía y los médicos generales están entrenados en esas guías y nadie se sale de ese protocolo. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo pues al manejo de estos pacientes. Y el último parrafito lo traje así textual de la revista española de cardiología, que cuando estábamos al principio apenas con el proyecto de la unidad de dolor torácico, la literatura nos decía muy claro que estas unidades hacen una reducción en los errores diagnósticos, una disminución en los ingresos hospitalarios y limita la ocupación de camas en unidades de cuidados coronarios a pacientes que no lo requieren, o sea, que solo ingresan los de alto riesgo, ¿sí? Entonces, pues todo esto lo hemos visto materializado en la unidad y hemos visto que sí, o
sea que tiene razón los españoles con lo que nos decían, y pues la invitación es a que todos sigamos trabajando en centros especializados, a que sigamos manejando también los modelos de atención basada en valor, porque nos sirven mucho para guiar el trabajo y para también mostrar nuestras estadísticas. Y bueno, todavía nos quedan muchos retos. Nosotros seguimos trabajando para crear el centro de cuidado clínico, para podernos certificar. Como decían ahora en otra conferencia, pues siempre que tenemos resultados es otro paso más con esos resultados, entonces siempre vamos a seguir ahí trabajando incansablemente, pero pues todo eso es por nuestros pacientes. Nosotros, especialistas en cardiología, amamos lo que hacemos, nos entregamos a los pacientes pues con cuerpo y alma, y siempre estamos, o sea, todo el grupo es muy chévere, es porque todo el grupo siempre está pensando en que cada vez tenemos que mejorar más. Entonces yo creo que esa es la clave de los centros de cuidado clínico, porque esto no está siendo coordinado por un administrativo, esto está siendo coordinado y manejado y sacado por el mismo personal clínico. Muchas gracias. ¿Alguna Carolina, pregunta? muchísimas gracias. Yo quisiera hacerte dos preguntas porque me parece súper interesante el modelo y quisiera mirar cómo están respondiendo a un problema que pasa dentro de nuestro concepto sociocultural, y es que uno termina siendo víctima de su propio éxito. Cuando uno en un servicio de urgencias dice, usted tiene dolor en el pecho y va por encima del resto del universo y va primero, la primera vez funciona perfecto, pero tradicionalmente la gente dice, venga, y tú lo tocabas en la charla, venga, si yo digo tengo dolor en el pecho, voy al 8º piso y no me quedo en urgencias, me atiendes más rápido, pero no necesariamente todo el que tiene el dolor en el pecho finalmente tiene una condición tipo infarto. Así es. Y no es una condición de alto riesgo, sino es otra patología. Sí. ¿Cómo manejan ese ejercicio cuando uno tiene un aumento del volumen fruto de la priorización de una condición que se está dando desde la manera sindromática? Sí, obviamente sí pasa, porque lo que dices, o sea, los pacientes ya saben y saben que acceden más rápido de esa forma, ¿sí? Entonces muchas veces llegan es con la presión arterial descontrolada y en triaje, no, es que me duele el pecho, entonces sí, ellos ya saben. Pero pues digamos que esto se controla mucho con el entrenamiento de los enfermeros y los médicos de triaje. Al paciente, a pesar de que el tiempo de triaje debe ser muy corto, nosotros siempre les insistimos en que pregunten bien, ¿cierto? Cómo es el dolor, si en realidad si es un dolor típico anginoso, las características del dolor nos ubican mucho. Si es un paciente que ya tiene antecedentes cardiovasculares, a ese le creemos sí o sí, o sea, si es un paciente que ya tiene stent, súbalo, porque no podemos inventar, ¿cierto? Si no tiene enfermedad coronaria conocida, enfermedad cardiovascular conocida, pero tiene factores de riesgo, es decir, es hipertenso, diabético, dislipidémico, obeso, pues también, o sea, no, súbanlo, lo necesita, ¿cierto? Y ya miramos, si definitivamente no tenía nada, pues no importa, le hicimos el diagnóstico rápidamente. Pero sí, debido a eso, a veces se nos desborda un poquito pues la cantidad de pacientes. La idea es que todos los días seguimos trabajando en esto. Yo a veces le digo a la hermana, yo creo que si abro 15 cubículos me van a llenar, ¿cierto? Entonces es como ir paso a paso mirando la necesidad y mirando cómo va creciendo el servicio con la necesidad de los pacientes, pero... Y la segunda pregunta que te quería hacer es, ¿cómo se articula la unidad de diagnóstico rápido cardiovascular con las condiciones de dolor torácico que no son infarto? Ejemplo, un TEP. Nos pasaba mucho en pandemia, muchos de los dolores torácicos fueron TEP, pero igual cardiología está preparado para manejar TEP y pues el especialista hacía igual el cardiólogo hacía la atención y hospitalizábamos el paciente y se formulaba lo que había que formular y se iniciaba lo que había que iniciar, ¿sí? Entonces, a pesar de que no sea infarto, pues si es una disección de aorta, por ejemplo, que también puede ocurrir, tenemos los cirujanos cardiovasculares ahí. Nosotros somos un servicio que tenemos 10 especialistas cardiovasculares
que no, digamos, no están todo el tiempo obviamente ahí presentes en la unidad, pero que siempre están al llamado y siempre están pues disponibles para lo que necesitamos. Entonces, igual no es que solo nos quedemos con el paciente de angina o de infarto, ¿sí? No sé si alguien del auditorio tenga alguna pregunta, para que por favor levante la mano y le faciliten el micrófono. ¿Cómo hacen el manejo administrativo con las aseguradoras en cuanto a lo que mencionabas del tema de autorizaciones? O sea, sí. Pues yo creo que hemos hecho un trabajo articulado muy juicioso con contratación y pues nuestro principal proveedor, no quiero mencionar cuál es la EPS, pero nuestro principal proveedor tiene un muy buen relacionamiento con la clínica y con el área de contratación y con la dirección de la clínica. Entonces ya hemos hecho reuniones con el asegurador para garantizar que la autorización salga en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, el paciente de póliza de esa aseguradora, si en 2 horas no nos han contestado el correo de la autorización, ellos nos dieron vía libre para que en 2 horas pongamos nota administrativa de no hay respuesta todavía de la aseguradora, pero el paciente es de alto riesgo y requiere el cateterismo y lo pasemos al cateterismo, ¿sí? Entonces es como estar todo el tiempo con el asegurador. Todavía tenemos aseguradoras que nos, pues digamos que nos dificultan un poquito el tema de autorización. Hay algunas pólizas que, pues a pesar de tener protocolos muy claros, pues todavía nos limitan. Entonces, sí, esos pacientes se les prolonga la estancia en la unidad porque han pasado 4 o 5 horas y la aseguradora no responde. Entonces, el que llega a urgencias con un infarto con elevación del STS es clarísimo, o sea, sí o sí va derecho para hemodinamia y no necesita ni siquiera autorización, es un cateterismo emergente. Pero el que es de riesgo medio, sí hemos tenido dificultades. Yo creo que ese es el paciente de las aseguradoras con las que tenemos dificultades. Ellos son los que nos aumentan el tiempo de estancia en la unidad o el tiempo para el diagnóstico. Porque yo creo que si no fuera así, si tuviéramos el mismo, digamos, el mismo convenio con todas las aseguradoras de 2 horas de autorización, sería maravilloso. O sea, a todo el mundo le haríamos el diagnóstico mucho más rápido. Buenas tardes. Doctora, primero, bueno, felicitarla por el programa, excelente. Una pregunta en cuanto a la capacidad instalada que ustedes tienen, el personal de planta, no de disponibilidad, como sé que estarán la mayoría de los subespecialistas, sino el personal de planta presencial, ¿en qué consiste, o sea, qué consta la unidad de ustedes? Pero me pregunta en horarios o cuántas personas están. No, por ejemplo, hay auxiliares, hay enfermeras jefes, hay médicos de planta, generales, internistas, cardiólogos, presencial 24 horas, ¿cómo es la distribución? Nosotros tenemos presencial, un médico general, un auxiliar y una jefe todo el tiempo ahí. Y el cardiólogo está siempre o en cuidados especiales, o en la ronda en pisos, o en consulta, porque tenemos 3 cardiólogos clínicos. Entonces, todo el tiempo el médico general está escribiéndole al cardiólogo para pedirle su opinión respecto pues, al tratamiento o al diagnóstico de ese paciente, y cuando ya se requiere que el cardiólogo pues, haga la nota, la orden, ¿no? Porque muchas aseguradoras nos piden que la orden sea por el especialista, no por el médico general. Entonces ya el doctor va a la unidad y pues hace su registro, evalúa al paciente, habla con él, le cuenta qué le vamos a hacer, pero si el cardiólogo está ahí disponible para cuando lo necesitamos. Pero ¿Y ese es el médico que atiende al paciente cuando entra por urgencia? No, en urgencias es el triaje, médico general o jefe. Y cuando el paciente se le toma el electro, se le pasa el electro a que lo vea el médico general o el urgentólogo, ¿sí? Como lo decía, si es un infarto con elevación del ST, se queda en urgencias y lo maneja el urgentólogo.
allá hay urgentólogo 24 horas. Pero, o sea, y ya igual como va rápidamente hemodinamia, pues ya quedas con la nota del cardiólogo hemodinamista, ¿sí? La nota del procedimiento, y el cardiólogo lo ve ya después del cateterismo, el cardiólogo clínico.